Shabbat Shalom tengan todos y todas. El día de hoy estaremos dando inicio a la lectura anual de nuestra Torá con esta parashá número 1, Bereshit, que significa en el principio. Esta parashá va en su capítulo 1, verso 1 a su capítulo 6, verso 8. Con la celebración de la festividad de la pasada semana llamada Simchat Torah o Alegría de la Torá, comenzamos el nuevo ciclo de lecturas de la Torá. Y la parashá de esta semana justamente lleva por nombre Bereshit, el mismo nombre del primer libro de la Torá, Bereshit, en el principio. La alegría de la fiesta de Simchat Torah todavía está latente en nuestros corazones y el agradable sabor de los alimentos que pudimos disfrutar ese día. Todavía parece aún escuchar las notas de las canciones. ¿Y qué puedo decir de la danza? Que cada uno en sus casas pudo cargar en sus brazos la bendita Torá y danzar con ella. Es como si tuviéramos en nuestros brazos al dador de la vida. La verdad, fue toda una gran alegría esta fiesta. Y aún esa alegría continúa en bendición, en poder comenzar de nuevo el ciclo anual del estudio de la Torá. Ahora poniendo toda nuestra emuná, nuestra fe en Hashem, y con la convicción de que nuestro Padre Abba nos seguirá colmando con la sabiduría que solamente la Torá nos da. La parashá comienza diciendo: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Según nuestros sabios de bendita memoria, y en especial el sabio Rashi, nos hace referencia a la palabra hebrea bara, que viene del verbo crear. Nos dice al respecto a esta frase, Bereshit bara Elohim, que debe entenderse en el sentido de en el principio del crear de Dios. Y esto para mí tiene sentido, por lo que quiero enfocar y darles a entender sobre este tema. Si creemos que Hashem es eterno, o sea que no tiene principio ni fin, que Él existe desde siempre, que ha existido antes de cualquier cosa, porque Él ha creado todas las cosas de la nada. ¿Qué quiere decir crear? Según el diccionario, dice producir una cosa que no existía. Y la complementa esta información diciendo: el hombre no puede crear nada. Muchas veces he escuchado decir que la ciencia es enemiga de Dios, a pesar que Hashem le dio la ciencia al hombre, y que la mayoría de los científicos son ateos, que no creen en Dios, y menos que Él creó todo lo que existe. Sin embargo, cuando la ciencia es utilizada correctamente, puede representar un magnífico lente para ver la sabiduría y arquitectura divina. Y ella misma nos ayuda a enfocarnos en el hecho de que este mundo no pudo, de forma posible, haber surgido a través de factores casuales
o de una evolución a través del tiempo. A simple vista podemos ver que vivimos en un universo que demuestra un complejo diseño, y donde hay un complejo diseño existe un diseñador, y ese diseñador es nuestro eterno Padre. Examinar la naturaleza con todas sus maravillas es considerado como el medio más rápido, más fácil y mejor para reconocer a Hashem como el hacedor de todo lo que vemos. Tomando algunos textos científicos básicos para estudiar la naturaleza, ellos nos aportan suficiente evidencia de que este mundo debe tener un creador. Y créase o no, muchos científicos llegaron a esta conclusión también. Existe un libro en el cual da un ejemplo donde la simple naranja, el fruto de la naranja, prueba más allá de toda duda de que Dios existe. Trataré de exponer esta idea a grosso modo, y tengo por seguro que al finalizar de analizar la naranja como ejemplo, estaremos más aún convencidos de que Dios existe y que lo estaremos buscando alrededor para saludarlo. Empecemos por el tronco y las ramas del árbol del naranjo. Son de madera, ¿verdad? Pero ¿de dónde provino esa madera? ¿Del agua? Obviamente no, ya que el agua y la madera son dos sustancias totalmente diferentes. ¿Provino de la luz solar? Por supuesto que no. ¿De la semilla de la naranja? Eso es imposible, ya que el hueso del fruto no está hecho de madera. Entonces, ¿viene de la tierra? ¿Verdad que sí? Bueno, aparte de que la madera no es del mismo material que la tierra. Ahora, si usted hace un experimento sembrando una semilla de naranja en 100 kilos de tierra y espera 15 años para ver crecer un frondoso árbol de naranja, y luego si usted pesa la tierra alrededor del árbol, verá que pesa exactamente los mismos 100 kilos. Entonces salta la siguiente pregunta: ¿de dónde provino esta tonelada o algo así de madera? ¿Cómo surgió esta compleja combinación? Digo compleja porque en la tierra viven microorganismos, y cómo ellos supieron combinar materiales totalmente no relacionados para formar un árbol viviente. Pensemos ahora un ejemplo para llevarlo al equivalente humano. Sería una fábrica increíble, muy grande, con docenas de técnicos altamente entrenados y capacitados, trabajando para crear, por ejemplo, un automóvil. Ahora bien, el agua, la luz solar y el hueso del fruto del naranjo, los microorganismos sin maquinaria, sin herramientas, la semilla del naranjo produce un gran árbol con cientos de frutos en él. Frutos que tienen incluso la capacidad de reproducirse a sí mismos, ya que una semilla se transforma en millares. Entonces, amados hermanos, ¿cómo podemos llamar a esta tan compleja situación que un elemento se convierta en vida y que se diga que es en base a un error de la naturaleza o a un estallido de planetas, y le ponen como nombre evolución? Para mí, descabellado. Esto me hace recordar de algo
que está escrito en la Torá, que dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí estamos hablando del Mesías Yeshua. Así como el naranjo da vida, y a través de él mismo da vida a cientos, nuestro Yeshua es como esa semilla del naranjo, que al ser sembrada en buena tierra, o sea, en nosotros, en nuestros corazones, daremos frutos a 100%. Para poder continuar la idea del comienzo y completarla, voy a remitirme al Brit Hadashah en el libro de Yohanan, en Juan 1, verso 1, donde dice: en el principio era la palabra. Esto nos indica que ya la palabra existía antes que todas las cosas, y que todas las cosas fueron hechas por la palabra. En esta parashá aprendemos quién es el creador de todo. Aprendemos de dónde venimos. Cuando tenemos eso claro desde el principio, vamos a rechazar la teoría de la evolución. Otra de la enseñanza que podemos recibir en esta parashá es a través de nuestros sabios de bendita memoria, que antes de crear el universo, Hashem concibió 7 conceptos fundamentales para el funcionamiento del mundo en el cual vivimos. El primero, la Torá. El segundo, la Teshuvah, el arrepentimiento. El tercero, el Gan Eden, el paraíso. El cuarto, el Geinam, el infierno. El quinto, Kiseh Hakabod, el trono celestial de la gloria. El sexto, el Beit Hamikdash, el templo santo. Y por último, el nombre del Mashiach. Ahora, brevemente explicaré de qué manera estas 7 creaciones en particular son vitales para la humanidad y que por lo tanto debieron ser concebidas antes de la creación. La Torá. El mundo fue creado solamente con el propósito de estudiar Torá. La Teshuvah fue concebida para mantener su existencia, porque un mundo sin Teshuvah perecería inevitablemente a los ojos de Hashem. El Gran Edén, el paraíso, fue concebido a fin de asegurar una recompensa para los justos. El Geinam, el infierno, fue concebido con el fin de dar castigo al malvado. El Kiseh Hakabod, el trono celestial de la gloria, fue concedido antes que el universo, a fin de manifestar la gloria de Hashem en el mundo en el cual vivimos. El Beit Hamikdash, el templo santo, lugar donde moraba la Shejinah del Eterno. Y el objetivo final de la humanidad es llegar a los días del Mashiach. Por lo tanto, el nombre de Yeshua HaMashiach fue aún antes de la creación. La Torá, la palabra, fue el primero de los 7 conceptos fundamentales precediendo la creación del mundo. ¿Por qué fue necesario? Porque la Torá ha servido como instrumento arquitectónico en la construcción del mundo. La Torá dice: yo fui el plan maestro de Hashem en la construcción del mundo. Hashem me tuvo frente a él durante los 6 días de la creación. Si nos vamos al primer capítulo, primer versículo, dice: en el principio creó Adonai los cielos y la tierra. Y así creó los cielos y la tierra.
Veamos las palabras del versículo 3. Y Dios dijo, hágase la luz, y cumplió con las palabras mediante la creación de la luz. De esta forma, siguiendo las palabras de la Torá paso a paso a lo largo de la creación, Hashem formó el universo conforme al plan estipulado por la Torá. Ahora, tomando el punto 3 de los 7 conceptos concebidos, el del Gan Edén, está escrito en el capítulo 2, verso 8. Y Hashem Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Hashem Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Como hemos leído, ese huerto se llama Edén, que significa literalmente placer. De ahí que fuese el jardín del placer, o también conocido como el paraíso. En este lugar, según estos versículos, el Eterno hizo nacer árboles, y curiosamente se pone el énfasis en 2 árboles: el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. No voy a comentar los detalles de este pasaje, sino que tan solo nos concentraremos en estos 2 árboles. Una vez que conocemos los 2 árboles, nos encontramos con que Hashem les prohíbe comer de los 2 árboles, ¿verdad? No, solo les prohíbe comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Como está escrito en Bereshit 2, verso 16, y mandó Hashem Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, teniendo en mente que del árbol de la vida no les prohibió comer, nos encontramos posteriormente a la serpiente seduciendo a Eva, para que comiera del otro árbol, como está escrito en Bereshit 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Decir qué sucedió posteriormente, es interesante observar la reacción de Hashem en cuanto al árbol de vida. Dice la palabra en Bereshit 3:22, y dijo Hashem a Dios, Hashem Dios dijo, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal ahora, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Hashem del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Hasta este momento existen varias preguntas que se derivan de estos hechos, así como algunas reflexiones las cuales voy a detallar. Estando en el Gan Edén, en el paraíso, ¿el hombre viviría eternamente? La respuesta pudiera ser probablemente que sí, siempre y cuando hubiera gustado del árbol de la vida, pero por cuanto no lo comió, no vivirá eternamente, dado que Hashem lo sacó precisamente para salvaguardar que no comieran del árbol de la vida.
como está escrito en Bereshit 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, tengan en mente que este árbol siempre estuvo en la disposición de Adán y de Eva y no se les prohibió consumir de él. ¿Qué hubiera pasado si comían del árbol de la vida? Bueno, pues ellos entonces vivirían eternamente, como está escrito en Bereshit 3:22. Y dijo Hashem, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora bien, ¿fue la voluntad de Hashem que sus creados vivieran eternamente? La respuesta es sí, dado que Él mismo les permitió comer de todos los árboles, con excepción de uno. El vivir o el morir estaba dentro de el libre albedrío del hombre. Sí, dado que no había impedimento físico para consumir tanto de un árbol como de otro. Ahora, ¿quién es el que puede obtener ese árbol de vida? La Escritura nos da respuesta y es solamente el justo. En Proverbios 11, verso 30 dice, el fruto del justo es árbol de vida. Después de haber visto los anteriores puntos, ahora la pregunta clave es, ¿quién es ese árbol de vida? ¿A quién simboliza o a quién alude? A mi juicio, ese árbol de vida es Yeshua HaMashiach, por cuanto es Él el que da vida eterna, tal y como Él lo prometió. En Juan 3, verso 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que ese árbol de vida del Gran Edén es una figura de Yeshua HaMashiach. Pero, ¿podríamos tener un argumento escrito de una alusión así para un hombre? Por supuesto. Y lo encontramos en Yirmeyahu, en Jeremías, utilizando una figura de un árbol que se asemeja a él. Dice Jeremías 11:19, y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. A lo largo de la Escritura se usan algunas alusiones al árbol de la vida, comparándolo con la sabiduría, y es aquí donde tenemos que prestar nuestra mayor atención al hecho de asociar el propósito y la labor desempeñada por el Mashiach, así como su preexistencia a la creación. En Proverbios 3:13 dice, feliz, muy feliz el hombre que halla la sabiduría. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y benditos son los que la retienen. Hashem con sabiduría fundó la tierra. Aquí
si observamos cómo asocia a la sabiduría con el árbol de vida, así como el empleo de la sabiduría en la fundación del mundo, tal y como lo relata el Brit Hadashah, el pacto renovado. Primera de Juan, su capítulo 1, verso 2 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y no solo eso, sino que en el Tanakh, al relatarnos al respecto del ungido, lo asocia precisamente con la sabiduría. Porque Isaías 11, verso 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Hashem, espíritu de sabiduría. Las Sagradas Escrituras aluden a comparar los frutos de ese árbol de vida como lo es la lengua apacible. Proverbios 15, verso 4 dice: la lengua apacible es árbol de vida, así como los deseos cumplidos. Proverbios 13, verso 12: pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y esto me trae a memoria lo escrito por el Rabí Shaul, y a su vez me disipa una duda. ¿Qué significa echar mano de la vida eterna? En 1 de Timoteo, en su capítulo 6, verso 12, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El echar mano de la vida eterna significa hacer uso de las cualidades propias de todo hijo de Hashem, las cuales nos son dadas a nosotros y que forma parte de nuestro renacer en él. De ahí que cada fruto del Ruach HaKodesh que debemos tener y sobre todo ejercitar, si es que verdaderamente somos hijos de él. En Gálatas 5, verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, basándonos en este último versículo, ¿por qué contra tales cosas no hay ley? Sencillo. Y me voy a basar en el amor para demostrarlo. Presten atención a la siguiente frase: de la Torá no emana el amor, sino que del amor emana la Torá. Y complementando la frase, la Torá nos enseña a ejercitar el amor. ¿Estamos de acuerdo? Hay una pregunta que es simple. ¿Amas a Hashem? ¿Amas a Dios? Seguro la respuesta unánime es sí. Bien. Ahora, ¿cómo me puedes demostrar que lo amas? Es aquí donde generalmente siempre hay un gran silencio. Y después de algunos minutos por ahí alguien dice: guardando su voluntad. Otro leyendo su palabra. Otro orando. Pero yo les digo, hermanos, hay dos principales mandamientos. Primero, el amar al Eterno. El segundo, el amar a tu prójimo. Mateos, en su capítulo 22, verso 37, dice:
Yeshua le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuáles son esos dos mandamientos? Ama primero a Hashem y después al prójimo. Y regresando a las bases, están también los Aseret Adibrot, las 10 declaraciones conocidas como los 10 mandamientos, de los cuales 5 se relacionan con el Creador y 5 con el prójimo. Por lo que regreso a mi pregunta: ¿cómo demuestras que amas a Hashem? En primer lugar, basándonos en el primer mandamiento, reconociendo al Eterno. En segundo lugar, no siendo idólatra. En tercer lugar, no tomando su nombre en vano. Y así seguimos con los demás mandamientos. Al hombre, a tu semejante, no robándole, no codiciándole, no asesinándole, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Que la Torá nos enseña el cómo. Y es por lo tanto la Torá emanada del amor y no viceversa. Por lo que en la Torá solo encontramos cómo debemos ejercitarnos en él. Y sobre todo nos enseña a los hijos los detalles que desea de nosotros nuestro amado Padre. Y Salvador de nuestra vida, el que murió por ti y por mí, por estar en delitos y en pecados, por el sacrificio que hizo en dar su vida derramando su preciosa sangre por amor a la humanidad. Te dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. A Yeshua lo han asociado con que Él es la palabra viviente. Debemos reconocer lo que hay detrás de un tema controversial que se presenta en el Brit Hadashah y que está de la mano con la vida eterna. En Marcos, su capítulo 10, verso 17 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yeshua le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Otro ejemplo está en Lucas capítulo 10, verso 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces aquí pueden darse cuenta que él está preguntando a Yeshua, nuestro Mesías, que cómo obtiene la vida eterna. A lo que Yeshua le dice algo simple: guarden la Torá. Pero que ¿acaso conforme a la enseñanza tradicional no les debió de haber dicho: tan solo acéptame a mí y serán salvos? Pues no, porque al aceptarle juntamente con él está la voluntad de Hashem implícita en su Torá, de la cual Yeshua es un máximo expositor. Y no nada más eso, sino que él fue el que principalmente la hizo. De ahí que aquellos a los cuales se les enseña que si deben diezmar, que está en la Torá,
que si deben purificarse, que está en la Torá, pero cuando se habla de todo lo demás, como celebrar el Shabbat, la comida permitida, el Kashrut, las fiestas del Eterno, etc., solo argumentan que eso ya no es para nuestros días, o bien que eso ya no es para los gentiles. Ahora me pregunto yo, ¿qué acaso el diezmo, la purificación, no son para judíos y para los mismos tiempos que lo anterior? Existirán argumentos humanos para tratar de contradecir lo que estoy diciendo, pero detrás de ello están cortando a Yeshua. ¿Por qué? Porque solo se toma lo que les conviene de la palabra de Dios, y lo demás tan solo dicen para nosotros ya no es eso. Y, ¿sabes? No dejes que tu herencia te sea robada y que te digan: esta casa es tuya, pero esa televisión que ves ahí no la prendes. No la prendas porque no es para ti. ¿Ves ese sillón reclinable? No lo uses, porque para estos días ya no se usa. Ah, y esa mesa, si quieres usarla, úsala. Pero no te sientes en la silla, porque esa es para los judíos. Ahora te pregunto, si Yeshua entrara a esa casa, ¿usaría todo o no? Y si Él lo hace, que es nuestro perfecto ejemplo, ¿tienes tú la libertad de seguirlo o hacer lo que Él hace o no? Te digo algo muy importante, hermano. Reflexiono ante la oposición al judaísmo mesiánico de algunos sectores y pienso que el judaísmo mesiánico es tan solo para aquellos que anhelan más del Eterno. No me resta sino invitarte a que reflexiones en esto. Entre más conozcas del Tanakh, te acercará más a Yeshua, ya que las escrituras a las cuales él hacía alusión no era otro sino al Tanakh. En Juan 5, en su verso 39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que te dan testimonio de mí. Que tengan un dulce Shabbat. Que Adonai les bendiga y les guarde siempre. Shabbat Shalom.